La salud de la mujer adulta. Lo que debes saber al madurar tu área genital. Bienvenida a tu podcast, La salud de la mujer adulta, dedicado para ti, donde aclararemos las dudas más frecuentes respecto a esos cambios que llegan en este tiempo conocido como menopausia. Por su servidor, el Dr. Diego Barragán, uroginecólogo, y algunos invitados e invitadas que en conjunto lo platicaremos. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Patti Velázquez, coordinadora de la Unidad de Uroginecología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, maestra y doctora incansable, formadora de la unidad y pionera de una de las mejores escuelas a nivel nacional de urología ginecológica. Esta vez vamos a platicar sobre el prolapso de órganos pélvicos. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación, Diego, y es un placer, como siempre, estar aquí en mi universidad. Bien, doctora, vamos a iniciar y quisiera preguntarle qué es para usted o qué conocemos como prolapso de órganos pélvicos. Bueno, hablabas tú de la importancia de la salud del piso pélvico femenino, sobre todo en la etapa de la menopausia. Sin embargo, el prolapso no es un problema específico de la menopausia, es un problema específico de las mujeres, sobre todo después de los embarazos y partos. Efectivamente se acentúa en la menopausia por algunos factores que veremos, pero bueno, prolapso significa caída, es la salida de cualquiera de los órganos pélvicos o vísceras pélvicas a través de la vagina. ¿Cómo es esto? Bueno, las pacientes dicen, tengo la sensación de que algo se aboca en mi vagina o de que algo se me quiere salir, o siento incluso una bolita del tamaño de una uva, de un limón, de un huevo, o muchas veces ellas no lo perciben y lo percibe el médico cuando van a revisión y le dice, tienes tu vejiga caída. Entonces, básicamente es la expresión que ellas utilizan, vengo porque tengo la vejiga caída, pero bueno, como veremos en el transcurso de la charla, no necesariamente es la vejiga, sino que puede estar obstruido a través de vagina cualquiera de los órganos pélvicos, el recto, el útero, la vejiga, etcétera. Bien, doctora, ¿cuáles son algunos factores de riesgo que nosotros podemos relacionar con el prolapso de órganos pélvicos? Bien, el más conocido o el más relacionado son los embarazos y partos. ¿Qué sucede? Bueno, que el embarazo son 9 meses de presión y de estar conteniendo el peso del abdomen en el piso pélvico. Las mujeres y los seres humanos tenemos algunos cientos o miles de años en bipedestación, que en un principio no lo hacíamos. Estamos en 4 patas. Ahora que estamos en bipedestación, todas las fuerzas llegan al piso pélvico, es decir, a los músculos que forran la salida de la uretra, la vagina y el ano. Entonces, esta presión que hacen los embarazos durante casi un año hace que los músculos se vayan debilitando, que los nervios y los elementos que sostienen estos órganos se vayan adelgazando y se vayan elongando, o sea, alargando. Y también, bueno, el parto en sí, sobre todo la multiparidad, se ha visto que lleva a una denervación, lastima un nerviecito que se llama nervio pudendo, que es como una liga, la podemos estirar una vez y vuelve a su tamaño normal, pero si la estiramos muchas veces, quizá ya no vuelva a tener esa misma elasticidad, entonces queda suelto y es lo que hace que los órganos vayan descendiendo a través de la vagina, que es un orificio, una cavidad virtual. ¿Qué es una cavidad virtual? Bueno, pues que sus paredes están juntas, pero pueden separarse y si esto está muy pesado, va a ir descendiendo hasta llegar a salir por completo y vertirse como si fuese un guante o un globo por completo toda la vagina y contener dentro de ella los órganos ya mencionados. Importante, sí hice mi tarea en investigar esto de los factores de riesgo. Importante mencionar que esto que comenta usted de multiparidad, se va a ir aumentando el riesgo parto con parto hasta llegar a un límite de 10 veces el riesgo después del cuarto embarazo. Se ha visto que después del cuarto ya no existe aumento sobre el riesgo. Bien, ¿qué pasa, doctora, con las pacientes que cargan muy pesado, que a lo mejor levantan pesas, que hacen CrossFit o que trabajan en lugares donde tienen que cargar pesos bastante grandes y que va a predisponer sí o no al prolapso de órganos pélvicos? Sí, definitivamente el parto es lo más relacionado, pero no es el único factor. Hay mujeres que no tienen embarazos y que tienen problemas de prolapso o incluso incontinencia urinaria, que no es lo mismo. Pero bueno, estamos hablando de la salida de los órganos a través de vagina y de los factores de riesgo más conocidos, por ejemplo, serían las tosedoras crónicas por alguna enfermedad obstructiva pulmonar,
que crónicamente están tosiendo y están aumentando la presión abdominal y hacen que esa fuerza vaya hacia abajo. Otras serían, por ejemplo, que no es muy común en nuestro medio, pero cada vez más las que hacen deportes extremos como paracaidismo, como escalar, como CrossFit, como decías tú, platos vibratorios donde ellas tienen que hacer mucho brincoteo. Ese sería otro, la actividad recreativa, pero médicamente también depende mucho la calidad de los tejidos de cada persona, es decir, el contenido de colágeno de nuestra piel, si tenemos hernias en otros lugares, que esto del prolapso sería una herniación del piso pélvico, se rompen las estructuras y por eso se salen. Entonces, la calidad de los tejidos, la alimentación, el sobrepeso se ha visto relacionado siempre y cuando sea mucho, es decir, arriba de un 30%, de un índice de masa corporal de 30, pero bueno, también la obesidad puede ser. Desnutrición. En la menopausia también sería la cuestión estrogénica, que es muy importante. Cuando nuestro ovario deja de producir estrógenos alrededor de los 40 años, pues los tejidos comienzan a adelgazarse y comienzan a perder esa elasticidad que los defiende de jóvenes y que hace como un mecanismo compensatorio. En la menopausia se desprotege por la falta de estrógenos y esto es otro factor que puede predisponer. Bueno, doctora, ¿y qué pasa si algún familiar, alguna conocida, mamá, hermana, tía, llega y me dice, ¿sabes qué? Tengo sensación de tener un bulto. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Cómo va a ser el estudio? ¿Me van a pedir estudios previos? ¿Qué necesito saber para poder llevar a mi paciente? O tú como paciente, ¿qué necesitas saber para ir con tu médico? Bueno, primeramente que es algo que debe atenderse, no es una cosa que ponga en riesgo la vida, pero sí la calidad de vida de la mujer, porque afecta mucho la cuestión de autoestima, la cuestión sexual y bueno, puede dar otras enfermedades o problemas concomitantes. Si yo o alguien me pregunta acerca de esto, lo primero que le diría es ve con tu ginecólogo, o si ya la vio su ginecólogo, pues yo le diría que viniera a vernos al Hospital Civil de Guadalajara, a la clínica de urología y piso pélvico femenino, uroginecología. Bien, ¿qué pruebas se hacen para hacer, no sé, estadificación, se estadifica? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este tipo de pacientes? Mucho va a depender de la paciente y de qué otros síntomas tenga, pero en general, bueno, el prolapso se mide del 1 al 4, de acuerdo a si llega a la entrada, está antes de la entrada, o sea, no sale de la entrada de la vagina, sale de la vagina, si sale más de la mitad del total de la vagina o si sale completamente la vagina, es decir, una eversión total que llega a ser un bulto de hasta más de 10 centímetros, 12 centímetros. Entonces, bueno, en esos casos muchas veces las mujeres ya pasaron más de 10 años, 20 años con este problema y no lo han mencionado por pena, porque es el área íntima de las mujeres o por desidia o por cuestión cultural o por cuestión de que las amigas también dicen, ¿para qué vas? O sea, a mi hermana la operaron y se le volvió a caer, etcétera. Entonces, lo que hacemos cuando llega la paciente, lo primero es hacer una historia clínica y ver en general qué factores de riesgo tiene, si es nada más la bola o le está ocasionando problemas para orinar o para defecar, porque se obstruyen estos sistemas también, y se cuantifica, como ya lo mencionamos, del 1 al 4 para ver la severidad, y en base a eso se hace un esquema pues de manejo, que puede haber manejo conservador o manejo quirúrgico. Bien, parte importante también de la exploración es saber que se va a colocar como cuando se va a hacer un Papá Nicolau en posición, nosotros la llamamos de litotomía o posición ginecológica. Se va a colocar un espejo y se van a tomar medidas, normalmente con una regla, con un histerómetro, para saber en centímetros exactamente cuánto es lo que está protuyendo o saliendo. Bien, doctora, usted hablaba sobre el tratamiento y mencionó sobre tratamiento quirúrgico. ¿Todas las pacientes se operan? No, definitivamente no. Si conmigo llega una paciente que el ginecólogo al tomarle el Papá Nicolau le dijo tienes la vejiga caída, pero ella realmente no tiene ninguna molestia, yo le digo, bueno, ¿y yo qué te voy a mejorar? O sea, realmente esto es, lo primero, el prolapso debe ser sintomático, es decir, debe generarle molestias a la paciente. Si imaginamos que la paciente trae un bulto cargando entre sus piernas o por fuera de la vagina, pues hay dolor pélvico, hay pesantes pélvicas, siente jalado hacia abajo. Entonces, primero tiene que haber molestias para que la paciente generalmente acuda y podamos ofrecerle algo. Si la paciente no tiene ninguna molestia, entonces, ¿qué le vamos a mejorar si no es un prolapso grande?
Si el prolapso es muy importante, entonces sí vale la pena porque, como decíamos, a la hora que la paciente puja para orinar o puja para defecar, puede angularse la uretra o, digamos, haber una obstrucción mecánica de salida de la orina y del excremento, y esta conllevarla a problemas a futuro. Entonces, si es un prolapso importante, pues entonces sí ofrecerle algunas opciones de manejo. ¿Cuáles son las opciones de manejo ahora, hablando específicamente quirúrgicamente? No sé, si pueden llegar a utilizar mallas, reparaciones, y hemos escuchado mucho la palabra pesario. ¿Qué significa pesario? ¿Es parte del tratamiento? ¿No es parte del tratamiento? Bueno, no te voy a responder tu pregunta como tú quieres, porque no voy a hablar nada más de tratamiento quirúrgico. Voy a hablar desde la prevención. Entonces, si bien no es en mujeres menopáusicas necesariamente, desde jóvenes debemos enseñarles a las señoritas a hacer ejercicios del piso pélvico, a fortalecer los músculos del piso pélvico mediante los llamados ejercicios de Kegel, que se pueden hacer de muchas formas, que son contracciones voluntarias de los músculos y que se hacen de diversas formas. Entonces, el hecho de hacer ejercicios con estos músculos es como fortalecer cualquier músculo del bíceps o de las glúteos, abdomen, y esto es para ayudarlas a prevenir que haya lesiones en estas estructuras cuando tengan un embarazo o un parto. Entonces, un músculo fuerte va a ser menos susceptible de tener daño. Y esto se puede hacer desde que son señoritas, jovencitas, enseñarlas a hacer esta prevención. Cuando ya hay un daño, si el prolapso no es severo, también se puede iniciar con este tipo de fortalecimiento y de rehabilitación del piso pélvico, ya sea solas o con un consejo de un fisioterapeuta de piso pélvico. Y si están en la menopausia, también podemos usar estrógenos locales, porque si bien se pierden los estrógenos en la sangre, que es la hormona femenina, pero quedan receptores que podemos estimular con estrógenos para fortalecer que llegue más sangre al piso pélvico, a la vagina, a los músculos, y la paciente vuelva a tener más engrosamiento de esta área. Si no funcionó o si el prolapso es demasiado grande, mayor de 3, o sea, más de la mitad de la vagina por fuera de la entrada, entonces el pesario es un dispositivo de plástico, de silicón, que viene de diferentes formas, en forma de dona, en forma de cubo, en forma de anillo, y que se coloca dentro de la vagina para detener el prolapso. Esto es un tratamiento conservador, transitorio, porque no va a quitar el problema, pero sí le va a quitar a la paciente la molestia de traer el bulto afuera. Esto se usa cuando la paciente no quiere operarse, cuando tiene factores de riesgo importante para entrar a quirófano o cuando no desea simplemente ser intervenida y sí requiere que ella se manipule, ella coloque el pesario, lo saque, lo lave, lo vuelva a poner. Entonces se requieren ciertas habilidades para poder recomendar este método. Cuando estos métodos no han funcionado o el prolapso ya está dando otros problemas o es demasiado grande, otros problemas a qué me refiero. Por ejemplo, imaginen ustedes que se salió toda la vagina y el bulto es un bulto de 20 centímetros o 15. Está comprimiendo los tubitos que bajan de los riñones, que se llaman ureteros, y que puede hacer que la orina se regrese a los riñones. Entonces, esto a la larga nos va a generar una insuficiencia renal. Entonces, estas pacientes hay que operarlas antes de que tengan un problema mayor. Hay muchas técnicas quirúrgicas, se va a adecuar cada una a las necesidades de la paciente, pero bueno, es importante decirles que sí funcionan, las técnicas tienen un índice de curación arriba del 90% y que, bueno, si tienen ese problema, pues no lo duden y acudan a atención médica. Podríamos hablar sobre los cuidados posteriores respecto a alguna de estas cirugías? Si la paciente después de una cirugía de este tipo puede volver a cargar peso, si la paciente, ¿qué pasa con esas pacientes que las operamos de prolapso de órgano pélvico y después comienzan con salida de orina involuntaria, lo que llamamos en el episodio pasado incontinencia? Bien, respondiendo a la primera pregunta, los cuidados van a ser pues los cuidados de cualquier cirugía mayor. No hay que pensar que por ser una cirugía vaginal es leve. Es una cirugía mayor que involucra entrar incluso a la cavidad abdominal por la vía vaginal. Operar por la vía vaginal es un espacio muy reducido. Acomodar estos tejidos, pues hay riesgo de lesiones a órganos vecinos. Entonces son cirugías, digamos, complejas que requieren que la paciente tenga reposo para que haya una cicatrización adecuada.
Sus tejidos ya no sirven, entonces tenemos que fijarlos a algunas estructuras ligamentarias más fuertes para que no vuelvan a desprenderse. Pero a veces un par de suturas no lo puede hacer, entonces sí hay que recomendarle a la paciente que no vuelva a levantar peso, no puede hacer ejercicio físico de alto impacto, puede nadar, puede hacer aquaerobics, puede hacer yoga de bajo impacto, puede caminar, pero no hacer ejercicio de alto impacto. Y la otra cuestión pues es esperar el tiempo adecuado para la cicatrización, tanto para empezar vida sexual como para algunas actividades como viajes largos, etcétera. Pero sobre todo estar consciente de que si no se cuida se puede volver a caer. Y bueno, hay algunas cirugías que, como decía, depende de la paciente. Hay algunas cirugías que no son, las llamamos reconstructivas, donde dejamos reconstruida la vagina y reconstruido el piso pélvico para que la paciente siga teniendo una actividad sexual y funcional normal, pero también hay pacientes de edad muy avanzada o que ya no desean tener una vida sexual y en este caso hacemos cirugías oclusivas, donde básicamente se cierra la totalidad de la vagina y bueno, en estos casos la posibilidad de que haya se vuelva a caer o una recidiva es menor, pero hablo de pacientes generalmente pues de la cuarta edad, de 80, de 70, o sea, ya pacientes de edad muy avanzada. Aunque en jóvenes también la podemos hacer si ellas ya no desean tener una vagina funcional. Recordar que el placer en la mujer no únicamente está en la vagina, sino también en las fibras que se encuentran cerca del clítoris, ¿no? Doctora, y respecto a la incontinencia urinaria después de la reparación de prolapso, ¿qué sucede con esto? Bien, si tú te ubicas en que la vejiga está afuera y tiene muchos años afuera, esta vejiga al estar afuera y pujar, la uretra, que es el tubito de salida, se acoda. Entonces, cuando regresamos esta vejiga a su lugar, entonces ya la uretra queda, digamos, desprotegida y sin sostén y puede aparecer una incontinencia que antes no la veía ella por este acodamiento crónico. Incluso se tienen que agachar para terminar de orinar o se tienen que comprimir el abdomen por este doblez que tiene la uretra cuando la vejiga está fuera de su sitio. Es algo mecánico. A la hora de regresar la vejiga a su lugar, la uretra va a quedar en una situación horizontal y puede haber incontinencia que llamamos incontinencia de novo, que no se había presentado antes y que se presenta después de una cirugía. Y bueno, pues lo que hacemos en este caso es estudiar qué tipo de incontinencia es y ver si amerita un manejo en conjunto en la cirugía o algún otro tipo de tratamiento. Bien, cada vez va avanzando más la ciencia y nos va presentando nuevas formas en las cuales reparar distintos padecimientos, no solamente del área vaginal, ginecológica, sino de todo. Como eso, tenemos también opciones que se puede hacer mediante la laparoscopía, opciones robóticas, algo que llamamos la sacrocolpopexia, que es también de levantar el piso pélvico pegado a ligamentos que se encuentran. Realmente, doctora, y no me dejará mentir, tenemos que buscar esos ligamentos fuertes para levantar lo que está protruido o salido, ¿no? Sí, hay muchas técnicas, eso ya es algo que pues los expertos decidimos cuál es la ideal para cada paciente en conjunto con la paciente y los riesgos. Definitivamente la cirugía vaginal es la cirugía más inofensiva. Si bien pues los tejidos ya no tienen esa fuerza, pero nos da buenos resultados. La sacrocolpopexia que mencionaba el doctor Diego, bueno, es una técnica bastante compleja que implica suturar una malla a la vagina, una malla de polipropileno, un pedazo de, como en las hernias, una malla, y llevarla al sacro. Entonces, esto implica movilizar todas las estructuras abdominales y el riesgo de una lesión. Aparte de que el sacro es una estructura pues con mucha vascularidad y con riesgo de sangrado importante. Y bueno, es para pacientes muy seleccionadas, pacientes que desean vida sexual, pacientes jóvenes, pacientes con vaginas cortas, pacientes delgadas, donde pues no haya tanto riesgo de una cirugía mayor. Bien, pues podríamos hablar de prolapso de órganos pélvicos durante horas y horas y no terminaríamos. Pero en esta ocasión quisimos darte un breve resumen de lo que es el prolapso, también las cosas que no es, factores de riesgo, cómo abordarlo y tratarlo. Sí, muy importante saber reconocer cuando algo se está abocando en la vagina, o sea, tocarlo, porque como decía yo, ya para que este prolapso se asome a través de la entrada, ya pasaron 10 centímetros
porque es lo que aproximadamente mide la vagina, y 10 centímetros casi quiere decir 10 años o más. Entonces es un problema muy crónico y muchas veces pues las pacientes tienen 10, 20 años con este problema y como no les da molestias, les da pena acudir, pero sí pensar que puede tener una repercusión y que no es algo normal y que si hay manejo, pues hay que ofrecerlo y hay que mejorar, para mejorar nuestra salud del piso pélvico, por ende nuestra sexualidad, nuestra autoimagen y bueno, pues una salud integral favorable. Bien, pues si tú o alguna mujer que conoces tiene o cree que pueda tener prolapso de órganos pélvicos, no dudes en acudir a la Unidad de Urología Ginecológica y Piso Pélvico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Con gusto te atenderemos esta y otras patologías relacionadas a la salud femenina. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio y esperamos volver a contar con su presencia. Gracias, hasta pronto.